Ahí llegó. El libro que siempre me acompaña. Buenos días. Ofrézcale, a ver, ahora Por favor. pero a ver. Sara dijo que quería la hermana, inmediatamente yo quise la Pero no fui capaz de darle el mismo risco a la de la. ¿Será que lo dejo usted sin empanada? Son una porquería. Tatiana y... caramba, estaba tapando la cámara, lo siento. Ya. Buenos días para todos. Gracias por invitarme de nuevo acá. Esta charla creo que se les había comentado la última vez que la tenía en mente. Finalmente tenemos el espacio, entonces también gracias por eso. Lo primero que quisiera decir es que la idea es que esta charla no sea simplemente como una cuestión de revisión de vamos a aprender qué se ha pensado sobre el concepto de cuerpo humano a lo largo de la historia del pensamiento de Occidente particularmente, o de la filosofía, porque soy filósofa, sino que también les pueda servir, digamos, para ver la conexión de este desarrollo del pensamiento con la medicina, que sirva eventualmente también para que sea la base de una nueva herramienta que les pueda servir, digamos, en su quehacer diario. Traté de enfocarlo así, porque, como sabemos, la filosofía siempre ha tenido como la mala fama o fortuna de ser como, sí, pensamos mucho, pero no hacemos la cosa. Por lo menos después de Grecia y Roma pasó mucho eso. Entonces, dado que el tema es el concepto del cuerpo humano, quería comenzar preguntándoles para ustedes qué es el cuerpo humano, o cómo lo entienden, cómo lo definirían. Porque es un concepto que es básico para la medicina, pero rara vez uno se para un momento a pensar cómo lo está entendiendo, cómo lo definirían. Ideas que se les ocurren, cosas que se les vengan a la mente. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Un conjunto de qué? De estructuras, ¿qué más? ¿Por acá? ¿Me vas a decir algo? Un conjunto de órganos y sistemas. Un conjunto de órganos y sistemas. Cuando me preguntaron, yo dije un sistema de sistemas, por ejemplo, es una forma de verlo. En todo esto que están diciendo, es muy interesante. Hay un concepto muy particular, ahorita les voy a decir cuál es, que está detrás, pero que uno no se da cuenta. Pero también esta definición del cuerpo humano no solo nos sirve para operar en el día a día, sino también es la que está funcionando en la base, como les decía, de la medicina. Por cierto, lo que ven en el lado allá son los, ¿cómo se dice? Sketches, tengo metido como los bosquejos de Da Vinci. Ahora pregunta, esta idea... ¿Sobre qué? ¿Sobre el cuerpo humano? Sí, este es de los estudios de anatomía que él hacía. Y el otro, siguiente. Esos son ya cuando estaba comenzando a diseñar objetos. Esta idea o este concepto era la segunda pregunta que les tenía del cuerpo humano. ¿Juega algún papel en la medicina? La idea que tiene. ¿Cómo o por qué? Pues tanto positivo como negativo. Tanto lo positivo es una herramienta esencial, por ejemplo, en nuestro quehacer, el conocimiento de la anatomía y sus variantes. Y negativo en cuanto a que ha servido para que en la evolución de la medicina se fragmente también el cuerpo y deje de verse como una unidad y pase a existir el neumólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo y empiece a verse más por sistemas y a veces se puede descuidar el todo que es el cuerpo. Claro, eso es muy bueno porque de hecho vi un meme ayer, no sé si Instagram me lo mostró porque estoy buscando cosas de medicina, pero era un chico que era como médico en la antigüedad, era como yo te voy a curar ese mal que tienes y voy a mejorar tu posición social y te voy a llevar no sé qué, y luego el médico actual como la verdad yo solo te puedo atender de esta rayita hasta acá, lo siguiente le toca al que sabe de la mandíbula, entonces te voy a remitir y así. Digamos, es como la manera más intuitiva de ponerlo y yo por mucho tiempo también pensé que este era el único papel que jugaba la idea del cuerpo humano. Pero un filósofo, Wittgenstein, siglo XX, austriaco, que estudió
con las grandes mentes del momento en Inglaterra, tenía esta idea. ¿Alguien quiere leer? ¿O alguien me ayuda a leer? Wittgenstein decía que la razón por la cual podemos funcionar en este mundo es por los conceptos que hemos desarrollado para lidiar con las cosas. Por ejemplo, sabemos que podemos pisar el piso porque tenemos un concepto de dureza que le aplicamos al piso, así como aplicamos el concepto de que quema el fuego o el de que es bebible el agua. En resumen, un hombre que perdiera sus conceptos no podría sobrevivir y eventualmente moriría. Esa es una visión, digamos, un poco radical, o la conclusión más bien, a mi juicio, es un poco radical a partir de lo que dice Wittgenstein, porque finalmente vemos que los animales u otros seres vivos sobreviven en el medio natural sin necesidad de conceptos. Pero lo que sí es cierto es que para nosotros como seres humanos hay una conexión muy fuerte entre nuestras acciones y nuestros conceptos, o nuestra capacidad también de, por ejemplo, ir más allá de lo meramente natural, ¿no? De esa relación, digamos, más básica, y poder hacer otras cosas. Y esto creo es, por decirlo así, el quid del asunto, o a lo que quiero apuntar con la charla de hoy, es ver esta relación entre concepto y acción, cómo a veces nuestras dificultades o nuestros límites en términos del actuar tienen que ver con limitaciones en el área conceptual, en la parte de conceptos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si estamos ante un espacio, supongamos que el piso acaba acá y luego yo no sé si lo que viene, no sé si aplicar un concepto de dureza o que es líquido además, entonces voy a restringir un poco mi acción porque no sé, no tengo el concepto, por ejemplo, para calificar qué es lo que está delante de mí. ¿Sí? Entonces, a veces, en esos casos, es importante hacer una revisión de los conceptos. En particular, ¿qué ocurre? La medicina, desde la antigüedad al menos, en la separación inicial que hubo de saber, se considera una técnica, es decir, es un oficio. Frente a la filosofía, que no era propiamente un oficio, sino era más como este espacio meditativo buscando la mejor manera, digamos, de vivir. Esto ocurrió un poco después, o inicialmente, por ejemplo, de resolver preguntas como ¿qué es lo que constituye lo real? ¿Por qué las cosas funcionan como funcionan? ¿Cómo debería ser la política? ¿Cómo debería ser el gobierno? ¿Qué es lo que pasa en esta división de saberes? Una técnica siempre está muy ocupada con su quehacer, pero rara vez tiene tiempo quien ejerce el oficio de preguntarse por los conceptos que sostienen su oficio, como lo decía Wittgenstein. Y es fundamental porque esos conceptos le están permitiendo realizar su oficio. Entonces, lo que quiero es explorar y contarles un poco lo que pasó, porque, digamos, en la investigación lo que noto es que uno de los líos que puede tener, digamos, actualmente la práctica de la medicina, sus límites, tienen que ver con la ruptura que ha habido en relación con el pensamiento. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en Occidente. Entonces, en el inicio de nuestras historias sobre Occidente siempre comenzamos en Grecia. La medicina griega tiene una particularidad, y es que ella inicia fuertemente ligada a la filosofía. Puntualmente decimos, ella inicia con un movimiento paralelo al de la filosofía. ¿Recuerdan sus clases del colegio? ¿Cómo iniciaba la filosofía? ¿O por qué aparecía algo así como la filosofía? Está muy lejos. ¿Muy lejos? ¿Se acuerdan de ese cuento del mito al logos? ¿O no? Les explicaron así. A mí me lo explicaron así. En la filosofía, digamos, es un pensamiento que surge en un movimiento donde se desplaza. Ups, acá pasó algo, porque no me aparece. No se ve, pero acá hay. Ups. Ah, ya entendí qué pasó. Si no, no se ve. ¿Qué va? De una mitología y la concepción del mundo mitológica, que era, digamos, el marco de reflexión que tenían las personas, la manera de entender, no, porque llueve, no, es que Zeus está peleando con Hera y bla, lo que sea. Se separan de esto y comienzan a apuntarle más a una reflexión del mundo, de las cosas, por decirlo así, tal y como son, separándose de toda la mitología y buscando explicaciones causales que fueran, digamos, más racionales, a partir de un razonamiento sistemático usando conceptos, no recurriendo a dioses, no recurriendo a historias mitológicas. Ese es el movimiento que se da en la filosofía, y ese es el mismo movimiento que un poco más adelante se comienza a dar en la medicina griega.
Esto es interesante también porque de esta manera la medicina puede aprovechar el patrimonio de observación, experiencia y enseñanzas que había. Eso es lo que ocurre también cuando se redactan los tratados hipocráticos. Los tratados hipocráticos, como todos o casi todos los textos antiguos, no fueron redactados por una sola persona, sino por varias. No sabemos exactamente quiénes fueron. Algunas personas creen que Hipócrates, un alumno de Hipócrates y Alcmeón tuvieron que ver en ello. Pero esta sistematización solo puede darse en la medida en que comienza a existir esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el movimiento de la medicina griega, cuando comienza a aparecer efectivamente como medicina y deja de ser como magia o chamanismo o demás, depende de que exista un marco. Y ese marco se lo da la filosofía presocrática. La filosofía presocrática, que es la que comienza a pensarse el mundo no ya en términos de dioses y demás, sino que acuña un concepto que es el de physis, es decir, naturaleza. Y a partir de ahí entonces dice, ok, se hace la pregunta, ¿qué es lo que constituye lo real? ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es la materia prima a partir de lo cual surge todo? Y no vamos a contestar con cuentos, sino vamos a tratar de usar inicialmente lo tangible. Entonces por eso tal les va a decir, no, es el agua y a partir del agua entonces todo surge y es el agua es lo primero. Y luego Anaximandro, no, es que es el apeiron, que es una sustancia informe porque así puede dar forma a todas las cosas. O es el aire, porque es que vemos que todo funciona con aire y lo primero es respirar, usted no puede durar sino no sé cuántos segundos sin respirar, etc. Así comienzan a hacer este tipo de reflexiones. Esto quiere decir que hay un cambio de paradigma. El mundo deja de ser un mundo caótico, ininteligible, regido por fuerzas como el hado o el humor de Zeus, básicamente, y comienza a verse como un mundo ordenado, regido por leyes, es decir, podemos predecir las cosas, podemos delinear o trazar como leyes o principios y lo podemos entender. Gracias a esto es que la medicina entonces puede explicitar los fundamentos teóricos y confirmar su validez, mostrando que hay unos principios generales que sostienen la práctica como tal. Concretamente, ¿cómo ocurre este paso de la filosofía presocrática discutiendo o planteando un mundo ordenado y dando respuestas a la pregunta por qué lo constituye a este movimiento de la medicina? Entonces, básico. Otra vez, creo que tenemos este video. En mi presentación original, hablando del tema, esto estaba en blanco porque el azul alcanzaba a llegar aquí, pero en esta presentación no, entonces voy a tener que sufrir. Ok. En filosofía el debate es sobre la constitución de lo real, pero una vez que en la filosofía alguien da una respuesta y dice esto es lo que constituye lo real, lo siguiente que ocurre es que se llega a una conclusión sobre la naturaleza humana. Entonces, ejemplo, Tales dice que la base de todo es el agua, ¿sí? Entonces va a comprender el cuerpo humano en términos de sus cantidades de agua, etcétera, etcétera. Comprensión de la naturaleza humana. Y una vez tiene esa comprensión de la naturaleza humana, eso va a fundamentar la comprensión de la medicina y esto va a llevar a una forma de tratar la enfermedad para conseguir la salud del paciente. ¿Me sigue? ¿Está claro? Okay. Ahora, ¿cómo ocurrió concretamente? Entre todas las teorías que comenzaron a aparecer, hubo una que tuvo, digamos, mucha acogida o mucho alcance, y tuvo mucha acogida porque era, digamos, fácil de entender, creo yo, y era la de Empédocles. Empédocles, a diferencia de los otros que decían que había una sola cosa o que era una cosa abstracta, propuso que el arjé o el principio a partir del cual todo surgía eran 4 elementos. Algunos cuáles: agua, tierra, fuego y aire, naturalmente. Y eso obviamente resulta relativamente fácil de ver para una persona. Pero para los médicos como Hipócrates o Alcmeón, aun cuando, digamos, esto resultaba razonable, cuando ya se enfrentaban a la persona era un poco difícil como bajarlo, como bueno, y acá que viene siendo tierra, agua, aire, está como raro. Entonces lo que ellos decidieron fue adaptar la teoría de Empédocles, pero en alguna medida aceptándola, al cuerpo humano, y propusieron que lo que constituía al hombre, su naturaleza, y puntualmente su cuerpo en este caso, estaba compuesto, en el caso de Hipócrates, de 4 sustancias: sangre, flema, bilis y bilis negra.
Y Alcmeón, en cambio, cambió la teoría de Empédocles de los 4 elementos por ser muy abstracta por la de los 4 humores: lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco. Si ustedes leen los tratados hipocráticos alguna vez, todas las enfermedades se diagnostican a partir de, digamos, desbalances entre estos 4 elementos, defectos o excesos, o dominancia de lo uno sobre los otros. Y por tanto, las curas estaban enfocadas a regular esas cantidades. Entonces, casi todas las, es muy chistoso, casi todas las curas son o lo ponemos a dieta, o toca que vomite, o toca ponerle sanguijuelas para sacarle sangre. Déjenme ver, es que quiero ver si de pronto hay alguna otra persona esperando o no. Ok, listo, para saber. Bien. El resultado de esto, según muestran los estudiosos de los tratados hipocráticos, era que el 40% de la gente sobrevivía y 60% se moría. Implica que hay una efectividad relativamente baja, y eso nos dice que de pronto los conceptos, aunque buenos, no eran los mejores para poder en efecto tratar la enfermedad. Además de que en ese momento obviamente todavía no estaba todo el cuento de la anatomía que tú decís. ¿Qué pasa luego? Lo que uno esperaría en este caso es que el debate en la filosofía sobre la naturaleza de lo real, por eso puse de reino natura porque es más corto, es en latín, pero es mismo, llevará a cambios en nuestra concepción sobre la naturaleza humana. Eso, al modificar los fundamentos de la medicina, que eso afectara la práctica médica, y cuando la medicina encontrara dificultades y demás, eso, digamos, volviera como a empujar un poco más el debate sobre si en efecto eso que habíamos planteado como la naturaleza de lo real era correcto. Pero lo que ocurre es que, si bien este debate sigue y hay modificaciones acá, rara vez llega a volver a afectar los fundamentos de la medicina. Y mi tesis o mi apuesta es que esto ocurre justamente porque hay una especie de ruptura entre las dos áreas o disciplinas. Obviamente esto tiene que ver con la especialización de los saberes, ¿no? Porque primero comienza la filosofía, que son, digamos, los eruditos saberlo todo, hablan de todo y abordan todos los temas, pero luego entonces el médico se enfoca, aparece la física por un lado, la biología por el otro, y para entender qué pasa a lo largo de este debate de algunos siglos, que voy a resumir así como súper comprimido, hay 4 conceptos que hay que entender, y podemos decir que entre ellos se mueve el debate. Está el pluralismo, el monismo, el espiritualismo y el materialismo. Esta es, digamos, la manera en la que se pueden clasificar las posturas que aparecen en el debate. Pluralismo quiere decir que entendemos que la totalidad de las cosas está hecha de varias cosas. Empédocles es el ejemplo claro de ello. Monismo, una sola cosa, ejemplo de ello, Tales, o todos los que decían que eran cosas abstractas y eran una, y a partir de ello surgía todo. El espiritualismo, digamos, viene a ser ya algo que aplica mucho más cuando abordamos el tema de la naturaleza humana, y es entender que el ser humano se compone de cuerpo y alma, de espíritu y materia, si se quiere. Y el materialismo obviamente es todo lo que hay es material. Entonces, el espiritualismo, en un sentido más abstracto, uno podría decir es que hay una dimensión material y una dimensión inmaterial. ¿Cuál es la cosa? Y esto es lo que hace interesante y complicado el debate, y es que el pluralismo puede ser materialista o espiritualista, y el monismo a su vez puede ser materialista o espiritualista. Estas son como todas las combinaciones que se pueden dar. Entonces, ejemplo de pluralismo materialista es la posición que tenían Hipócrates y Alcmeón, porque dicen, en cuanto al ser humano, ¿no? El ser humano se compone de varios elementos, y todos esos elementos son de naturaleza material. Ellos no se ponen a hablar del alma y demás, como si lo hace Diógenes, no me acuerdo, pero no es la de eso, sino es de otro lado, pero ustedes saben que hay muchos sitios, ahorita no recuerdo, creo que es de Cos, me parece. Él sí es un médico que toma en cuenta como una visión más bien pluralista, espiritualista, pero ellos son materialistas, pluralistas. Visiones dualistas, espiritualistas que aparecen en la historia de la filosofía, las más relevantes son las de Platón y Agustín de Hipona. Obviamente el hombre, dicen, esencialmente, o su esencia, es su alma, lo que lo define como tal. Sí, tiene un cuerpo, pero su cuerpo va a decir, digamos,
la tradición que más critica a Platón, cárcel del alma. Platón en realidad no decía exactamente eso, pero pues eso no lo podemos discutir en esta sesión. Tocaría además traer otro libro, La República. Y aunque tiene ese cuerpo, lo que les digo, lo que lo hace hombre es tener una alma no material y racional. Aristóteles va a decir, el cuerpo es la sustancia a la que el alma da forma. Eso quiere decir que de nuevo el cuerpo tiene como un carácter más o menos secundario, y el alma racional puntualmente, porque distintos tipos de almas lo constituyen. Esto también viene de su teoría de qué es lo que constituye lo real. Y finalmente Descartes va a decir, hay una res extensa y hay una res pensante, es decir, hay como una sustancia pensante y una sustancia material, que esas son las dos sustancias que constituyen todo, y por tanto en el hombre lo que vemos es que en efecto tiene pensamiento y tiene un cuerpo, pero ese cuerpo lo va a concebir en un sentido maquínico, muy a la par de los tiempos. Estamos en la edad moderna, estamos cerca ya como de la revolución industrial, generación de máquinas y demás. Acá, paréntesis, esta idea de el cuerpo es una estructura viene de Descartes. Esta idea, y Descartes de hecho le pasa como a Empédocles. Puede que no, digamos, en términos, cuando uno lo analiza en términos lógicos o de discusión filosófica, quizás no son como las posiciones más sólidas, como las expresan, pero como son las más intuitivas, muy fácilmente pasan del debate filosófico al pensamiento popular. Entonces, por eso Descartes, y eso es un texto también que yo escribí hace un tiempo, como que se nos queda muy en el alma, por así decirlo, sus concepciones. Bueno, va este ejemplo. Entonces, ese fue un pluralismo espiritualista. Visión monista materialista, Thomas Hobbes. Leviatán, ¿lo conocen? ¿Les suena? ¿Alguien por acá? ¿No? ¿Nunca? La idea de que el gobierno tiene que ser un gobierno estricto y entonces tiene que haber leyes muy fuertes y demás, y que tiene que haber una libertad como bastante restringida, viene este señor. Y él también decía que todo lo que existía era lo real material, simplemente. No había algo así como espíritu. Incluso llega a ser tan radical que para no chocar con la idea, digamos, con la Iglesia Católica, dice que Dios también es material, es pura materia. ¿Cómo lo defiende? De nuevo, es algo que no puedo entrar como a ahondar acá, pero es una de esas visiones que aparece en contraposición, por ejemplo, a la de Descartes, que sí defendía la existencia de algo inmaterial. La medicina actual también tiende al monismo materialista, pero en lugar de, digamos, ponerse con unas regulaciones muy extrañas, simplemente dice que somos un compuesto biológico. Y hay una última visión que, digamos, destaca, que es la visión monista espiritualista de Spinoza, que va a decir todo lo que constituye el verdadero real es una sola cosa. Él es el gran crítico de Descartes, es como su mejor estudiante y a la vez su mayor crítico, pero va a haber, por decirlo así, dos atributos de lo real: el pensamiento y el cuerpo. Entonces, ejemplo, para que esto se entienda, porque sé que Spinoza es complejo por eso, y es, para Spinoza, digamos, sí, esto es una hoja de papel, pero la hoja de papel es, no sé, plana y tiene rayas. Entonces, el ser plana sería un atributo y el tener rayas sería otro atributo, pero es una sola cosa. Entonces, eso es lo que está diciendo él. Hay una sola cosa, pero tenemos como dos atributos, y el hombre particularmente es una modalidad de esos dos atributos, o a través de la cual se manifiestan esos dos atributos. Ese sería un punto. Pero, como les decía, la visión más popular va a ser esta: las dualistas espiritualistas, justamente porque se compaginan mucho con nuestra experiencia más cotidiana. Sin embargo, estas experiencias tienen algunos problemas. El primero es que tienen el lío, y este lío lo heredamos particularmente de Descartes, de que tenemos que tratar de explicar la interacción entre dos realidades que son incompatibles. Si alguna vez se leen las meditaciones, se darán cuenta que hacia la última Descartes dice, no, sí, entonces tenemos el cuerpo, no sé qué, pero yo soy esencialmente un pensamiento, yo soy una cosa que piensa, y por otro lado el cuerpo, porque justo en la vida real tenemos esta experiencia de que podemos estar, por ejemplo, acá sentados, pero nuestra mente está en otro lado.
parece que son dos, Descartes dice, son dos sustancias diferentes, o sea, es como si fuera por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. Y el lío que tiene en el hombre es que dice, bueno, ¿y cómo interactúan? O le surge esta pregunta, ¿y cómo interactúan estas dos sustancias? ¿Alguna vez vieron Ghost, la película? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando el señor se muere? Cuando el señor se muere y él llega y visita a, no me acuerdo cómo se llama la actriz, Demi Moore, él llega y entonces quiere como hacerle saber que él está acá. ¿Y qué intenta hacer? ¿Se acuerdan? Una moneda. Ajá, ¿y qué pasa? Ajá, ¿por qué? ¿Qué le dice el man del metro que está perturbado? Pero que le enseña. ¿Qué le dice él? ¿Se acuerdan? Él le dice, no seas absurdo, tú ya no tienes un cuerpo. Si eres solo un alma, ¿cómo vas a afectar? Perdón que lo haga, pero ¿cómo vas a afectar lo material si tú ya no eres materia? No seas absurdo. Siendo alma, lo único que puedes hacer es no sé cómo y bla, y ahí sí se mueve la cosa. Pero ese es el problema del que se da cuenta Descartes cuando llega a ese punto, y es, se supone que tenemos dos cosas, pero no logro explicar la interacción porque solo la materia puede afectar la materia y solo lo no material puede afectar lo no material. Entonces hace una cosa muy extraña, que es decir, como no, es que el alma está ubicada como en una parte de la hipófisis. Mi profesor decía, él pega eso con babas y quiere que uno quede contento con la cuestión. Pero es un problema que luego los siguientes filósofos le van a explotar mucho, porque dicen como, usted finalmente no explica esto, y tenemos un lío acá, porque si esto es así, entonces algo quedó mal planteado atrás. ¿Cómo sostenemos que en efecto hay dos sustancias? Entonces ahí es cuando surgen los materialistas. No, es que solo hay materia, porque es que no puede usted meter una sustancia ahí rara que en realidad no la pueda afectar. Entonces, ¿cómo explicar esa interacción ahí? Que yo piense y entonces haga algo, eso está raro. Realidades incompatibles. Y la otra cuestión, el otro, digamos, problema, es que hace que la reflexión de la esencia del hombre y la medicina queden fracturadas. O sea, queda por un lado toda esta reflexión sobre qué es la naturaleza de lo real y qué es la naturaleza del hombre, aparte de la práctica médica como tal. ¿Por qué? Si yo tengo el alma por un lado y el cuerpo por el otro, ¿qué cree que pasa con las nociones de enfermedad, cura y salud? ¿Qué pasará? ¿Se dicen en un solo sentido? ¿Se dicen en dos sentidos? ¿A qué se le aplica? Van a ignorar el alma y van a ir hacia el cuerpo. En parte lo que ocurre es que estas nociones se quedan un poco de lado acá, pero resulta que ellos no son bobos. Y dicen, no, es que también hay unos males del alma, hay unas curas del alma, hay una especie de salud del alma, solamente que de una se ocupa la medicina y de la otra nos ocupamos nosotros, los filósofos o la religión en el caso de Descartes, que se le atribuye ese papel, y más actualmente la psicología. Entonces, como el alma, y este es otro punto, como el alma para Descartes no sigue leyes que uno pueda predecir, o el pensamiento es como mucho más espontáneo, entonces ahí no se puede generar propiamente una ciencia. Entonces esto queda como una pseudociencia y toda extraña, ¿no? Como la religión ahí enseñándole a uno cuáles son los males del alma y cómo corregir sus pecados. Mientras que la medicina sí tiene el piso material para decir cómo yo puedo generar leyes y principios y determinar causas, efectos y por tanto cómo arreglarlas. Entonces la medicina pues obviamente ya no le va a prestar atención a la filosofía, porque la filosofía se va a quedar charlando sobre las cosas un poco más abstractas. Ese es donde ocurre una de las principales rupturas. Ahora, luego, como les decía, obviamente cuando surge este problema con las visiones dualistas, puntualmente, o pluralistas espiritualistas, estas dos posiciones ganan fuerza. Entonces hablamos del hombre como un compuesto biológico, fundamentalmente como un cuerpo, hecho de una química y una fisiología, una materia a partir de la cual surgen sus propiedades objetivas. Entonces tenemos el ARN, el ADN, y por eso yo soy así. Y la forma de resolver ese lío de la parte del alma, porque no queremos quedarnos sin ella, es decir, es que nosotros tenemos un cerebro más complejo y esto nos permite sobreponernos a la mera materialidad, y por eso existe algo así como la ética y la libertad y todas estas cosas que no vemos en otros seres vivos, por el desarrollo de nuestra materialidad. Esa es la solución que presenta la ciencia médica, o la biología en general,
lo que ocurre a lo largo de esa historia. Ups, no sé por qué quedó esto aquí. Un momentito. Ahí. Bueno, vamos a hacerlo así mientras ignorémoslo, pero pues no sé por qué queda ahí. Las visiones monistas materialistas, sin embargo, vuelven entonces, como vimos en la diapositiva inicial, a pensar la enfermedad en términos de excesos o defectos de sustancias, las curas como ajustes en las cantidades correctas, y eso llevará a la salud, naturalmente. Pero esta visión presenta algunos problemas. El primero es que es reduccionista, es decir, digamos, como que reduce toda la materialidad. Esto en principio no está mal, el problema es que comienza a restarle potencia explicativa, es decir, ya no tiene la capacidad de explicar tantos fenómenos como cuando admitimos que hay dos sustancias, el caso de Descartes. Ya voy a eso. Lo segundo, y es que genera un problema entre la mente y el cerebro, y es que esto es un debate que también se da mucho en la filosofía contemporánea, como que no es tan claro si vamos a identificar la mente con el cerebro. No sé si notan ahí como la dificultad. Sí, una cosa es que tengamos el cerebro, pero parece que la mente, ¿será que la vamos a poner igual? ¿Qué vamos a decir como un fenómeno como la conciencia? ¿Como en qué parte, en qué órgano del cerebro está eso? Y parece no compadecerse con desarrollo de la física y la filosofía. ¿A qué me refiero con esto? Y es que la filosofía no acabó en Descartes. Hubo toda una tradición que comenzó a cuestionarlo y que hizo propuestas que eran mucho más sólidas y consistentes. Y sin embargo, esos avances que hubo en ese debate de pensamiento nunca llegaron a tocar a la ciencia médica. Entonces, explicación de por qué tiene una potencia explicativa limitada, y es, si bien podemos decir que el pensamiento implica relaciones entre neuronas, cuestiones de sustancias como las emociones y demás, hay como una dimensión de eso que no logra o que nos es más difícil abarcar, como por ejemplo, ¿por qué a esta persona le gustan este tipo de personas? Eso como que no lo podemos reducir simplemente como usualmente la cuestión biológica. Hay como un hueco ahí, un algo oscuro que aún no logramos abarcar cuando asumimos este tipo de perspectivas. Y también porque tenemos dificultades aún en explicar fenómenos que parecen sugerirnos como una especie de nueva interacción entre cosas inmateriales y materiales. Por ejemplo, y acá lo puse, esto es una noticia de la BBC para mostrarles que es como un recurso serio, una mujer que puede ver y deja de ver según estos cambios de personalidad que tiene. Yo no conozco mucho como a fondo el fenómeno médico como tal, pero hay personas que si de repente son otra persona y corporalmente pasan, por ejemplo, de tener una enfermedad a no tenerla en cuestión de segundos. Digamos que esto son cosas que me dicen como, ok, acá estamos, parece encontrándonos como con de nuevo esta cosa de lo material y no material, que es un lío tenaz que no sabemos cómo resolver. Porque nuestras opciones, digamos, intuitivas son, si decimos que hay material y inmaterial, vamos a tener que volver a Descartes, aceptar dos sustancias y vemos que eso no hay forma de pegar. Pero si digo que me quedo solo con lo material, entonces parece que hay cosas que no puedo explicar y ahí entramos en un dilema. Por eso es que surge la perspectiva de Spinoza, que trata de resolver esto, y es, no ponga dos sustancias, hay una sola cosa, porque si pone dos sustancias no va a poder explicar la interacción. Pero si tengo la misma cosa y simplemente dos expresiones de ello, ya me es más fácil. Entonces, Spinoza lo que va a decir es que cuando ocurre un evento, lo que hay es como dos registros de lo mismo que se genera. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una emoción, tenemos la cuestión química que ocurre en el cuerpo y además la cuestión mental de los pensamientos que lo acompañan. Él dice, no se parece entre dos sustancias, sino entre dos registros de un mismo evento. ¿Sí? Y de algún modo, con ello, lo que logra es que frente a las visiones dualistas y espiritualistas que tienen estos líos, acá no es necesario explicar esa interacción entre dos cosas separadas. Esto le permite a Spinoza comenzar a plantear una cosa que se llama una medicina mentis, salud, dinero. ¿Fueron dos o una? Dos. Salud y dinero. A mí me parece importante eso. ¿Amor y pesetas? Sí. Okay. Esto está en este librito, La ética, Spinoza. Tiene mayor potencia explicativa porque vemos que nos permitiría como resolver dudas sobre cómo funcionarían estos fenómenos materiales e inmateriales que vemos.
y puede ser una base para resolver ese problema de la mente-cerebro. Diríamos que simplemente hay una cosa que es como el pensar y hay dos registros, como la parte, digamos, química y el pensamiento como tal, como ese contenido mental que uno genera que como que no está en ningún lado propiamente, pero sí uno lo tiene de alguna manera extraña. Y decimos, se anticipa un poco a los desarrollos de la física. Esto también está un poco en la ética, pero acá, antes incluso de Einstein, parece que hay una especie de atisbo de esta idea de la relación entre materia y energía. Y justamente Spinoza logra llegar a eso, por eso a Einstein le gusta tanto Spinoza, creo yo, por haber rebatido a Descartes en cuanto al planteamiento de tener que admitir dos sustancias. Es una de las cosas que le permite. Sin embargo, Spinoza no llega como a entrar justamente como a la medicina o estas cosas, en parte por lo que les digo, por esta ruptura que ya había habido, pero también porque se lo califica de ateo. Digamos, él comienza hablando acá de Dios, o sea, la sustancia es Dios para Descartes, para Spinoza, perdón. Pero como para la iglesia Dios es sobre todo trascendente, y Spinoza va a decir que es inmanente y trascendente al tiempo, no sé qué, entonces hay gente que dice, no, es que es un ateo, y hay gente que dice, no, en realidad él entendió bien la cosa, en realidad sí es creyente, pero además era judío, marrano, quiere decir, no que sea un grosero, sino que es un judío converso, la familia tuvo que convertirse al cristianismo para que no los mataran. Entonces está como en una posición bastante complicada. ¿Cómo se resuelve este encuentro? Acá de nuevo me pasó lo del color. Vamos aquí. ¿Sí o no? Un momentito. ¿Será que se me ve? ¿Dónde está ya? Subrayalo. No, me toca sacarlo acá como allá. A ver si. ¿Será? Estoy muy desesperado, ¿no? Eso fue con spoiler incluido. Pero dos soluciones que puede haber acá para ver si tuvieras es mirar aún más atrás, porque hay una historia aún más atrás que la de los griegos, y buscar una reconexión con la física. Cualquiera de las dos la podría, creo que me atrevería a hacerla ahorita, pero voy a, para esta ocasión decidí usar esto, mirar aún más para atrás. Y es lo siguiente, cuando uno, digamos, se pone a investigar un poco más, nota una cosa, y es que los médicos griegos sobre todo venían de Cos y de Crótona. Pero resulta que ellos tuvieron una formación en Persia o estuvieron en contacto con sabios de Persia. Y esto se puede ver porque también luego en algunas cartas en Platón él habla de haber estudiado con los gimnosofistas. Himno en griego significa desnudo y sofista en este caso significa sabio. Los sabios desnudos que venían de por acá, es decir, los que llamamos como yogis o gurús. Parece que Platón en algún momento también, igual que los médicos de Crótona, tuvieron como una especie de influencia de ese tipo de saberes. Lo que quiere decir que sus conocimientos médicos son como una especie de aparte o ápice de lo que ya se estaba desarrollando acá en términos de medicina. ¿Se han visto la película de El Médico? Mírensela, es muy buena. ¿Tú te lo viste? Sí. ¿Qué pasaba en la película? ¿Nos cuentas un poquito? Vivía en Londres. Ajá. Y conoció la ayudante de un barbero. Ajá. Entonces el barbero sacaba dientes y hacía intervenciones. Y Sí. le dio cataratas al barbero y fueron donde unos judíos que eran médicos y hicieron la cirugía. Entonces él desea aprender y ser médico y se fue hasta Persia. Persia a aprender. Exactamente. Y aprendió y regresó a Londres. Gracias. Esa película, aunque algunos pudieron pensar que es ficción, digamos, está un poco desfasada porque en Europa es como Edad Media y se va como para allá, pero eso mismo, digamos, que pasó en la Edad Antigua. Y es que, obviamente, en Persia parece que tenían como una medicina mucho más desarrollada. En la película vemos que ya tenían como una anestesia, a poder hacer una cirugía de cataratas en plena Edad Media, cuando estos bárbaros de Europa tenían que
emborrachar a la gente y hacer como cirugías a los malditos. Es algo que nos hace ver como que, de nuevo, otra vez esta idea de que esto venía un poco de acá. En particular, el diálogo donde se puede ver como esa influencia en Platón es el Timeo, que es uno de los diálogos como posteriores, porque él comienza como ya a tratar temas donde uno ve como paralelos con la medicina persa. Y hay otro tema, y este ya es como un poco más personal, y es que en griego, uno nota en el griego palabras que parecen tener como un origen sánscrito. La palabra apeiron de Anaximandro, que es justamente la que él propone, el apeiron es como una cosa sin forma que da todo, se parece a la palabra apare en sánscrito, que también significa como sin límites. Datos. Entonces, y a propósito de eso, este símbolo del cual Platón habla también, que viene de acá, parece que cuando uno hace el rastreo de la historia como del concepto del cuerpo o del concepto de la naturaleza humana, hay que ir aún más atrás, porque eso es lo que estaba sosteniendo a los médicos, al menos en su práctica, occidentales. Entonces hay que ir a Oriente. En Oriente, la medicina, por lo menos en el momento en el que les comento, sí tuvo un desarrollo mucho más fuerte con el desarrollo conceptual que ellos estaban teniendo, con la parte, si se quiere, más filosófica. A diferencia de, digamos, lo que ocurrió en Occidente, que hubo como mucho debate y demás, y hubo avances, pero luego como que se cortó esa comunicación, en Oriente sí hubo el tiempo para que se desarrollara la ciencia médica atendiendo a las mejoras que se estaban haciendo en el debate filosófico. Eso generó una visión que es mucho más compleja, que a mi modo de ver es un poco más integradora y abarcante, al menos en términos de la argumentación, y que justamente permite dar lugar a una ciencia. ¿Dónde se ubica esta ciencia en términos, o esta propuesta en términos de las categorías que hemos visto? Podemos decir, con algunos peros, que es una especie de monismo espiritualista. ¿Qué implica esto? Ustedes que de pronto han oído hablar un poco de las filosofías orientales, saben que para ellos la totalidad de las cosas es solo uno, es una unidad. Ellos no hablan, no, es que una sustancia es separada de otra, no. Se habla mucho de la idea de unidad, una sola cosa a partir de lo cual todo surge o se genera. Y creo que vale decir que es espiritualista, porque aunque no van a poner una dualidad en términos de alma y cuerpo, sí van a hablar como de dimensiones materiales e inmateriales. Entonces, ¿cuál es el ser del hombre? Según, en particular, me voy a centrar en la tradición hindú, porque la tradición taoísta tiende a ser muy materialista. Ellos hacen una cosa muy bella, que es como una especie de un paralelo con el Estado para comprender al cuerpo, pero no me daba el tiempo para hacer esa explicación, entonces será para la próxima, pero es muy bien. Para esta tradición, el hombre, ellos dicen, no nos vamos a poner el problema de el hombre es cuerpo o es alma. Ellos dicen ninguna de las dos, todo es cuerpo, y tienen como 5 fundas o 5 cuerpos. Entonces va a haber un cuerpo, el que van a llamar el cuerpo físico o el cuerpo del alimento, porque este cuerpo es el que se genera a partir de lo que comemos. Yo me como una banana y en la tarde esa banana ya soy yo, en términos biológicos. Entonces ese es el cuerpo físico. Luego viene, esto quedó raro, el cuerpo mental. El primero es Ana Maya Kosha, cuerpo. Luego Mano Maya Kosha, que es que es el cuerpo mental. Y esto es muy interesante porque ellos no van a tener el problema de decir, bueno, identificamos la mente con el cerebro o no, porque ellos dicen, no hay como una mente como un lugar localizado, como mente-cerebro, como lo entendemos nosotros, sino que la mente no es una mente no localizada, está a través de todo el cuerpo, lo cual hace mucho más fácil estos nuevos avances de la medicina, que dicen que, por ejemplo, tenemos muchas neuronas en el corazón, o que incluso como acá en la parte de los intestinos, y que también influencian como nuestros procesos de pensamiento, que es algo que entiendo se ha estado encontrando en lo último que leí. Yo no sé si ustedes también van por ahí o no. Pero se está diciendo eso, y esta concepción permite verlo más claramente y nos quita el problema de que solo pensamos acá. Y el cuerpo energético, que viene a ser el Prana Maya Kosha,
No sé por qué no me subieron las otras flechitas. Pero esto es muy interesante porque viene a ser lo que en Grecia se llamaba neuma y lo que los judíos llaman ruah. ¿Hay alguien acá que tenga contacto con la tradición judía? ¿No? Bueno, si alguna vez van a un retiro, el ruah es como en ese mito que Dios llega, coge la arcilla y hace como el aliento, ese es el ruah, ese es el aliento de vida. Entonces, lo que anima la materia, esta misma idea estaba en los griegos, en Aristóteles, que es el que habla de neuma, y para los orientales es el mismo prana. Entonces, es como una misma realidad que recibe distintos nombres. El paralelo que ellos hacen es que esto es como, estos tres primeras fundas, por decirlo así, niveles de lo que nos compone, son conscientes, dicen ellos, y los podemos experimentar a través de los sentidos. Entonces, el cuerpo físico, ellos dicen, viene a ser como la bombilla, el cuerpo mental como la luz, y el cuerpo energético la electricidad. ¿Sí? Entonces, espero que ahí más o menos como que se entienda el paralelo de lo que eso está surgiendo, de luz, a lo que está apuntando. Los dos cuerpos restantes, que es el Vinyamana Kosha y el Ananda Maya Kosha, son el cuerpo de la sabiduría. Vinya quiere decir como un gran conocimiento, un conocimiento excelso. Ellos dicen que es como la bisagra entre lo que ellos van a llamar lo material y lo inmaterial, y dicen que uno tiene como una experiencia de esa dimensión de lo que a uno lo compone cuando tiene experiencias cercanas a la muerte, donde está justo en el medio, no estás ni vivo ni muerto, la mitad de lo material y no inmaterial. Y el otro es el Ananda Maya Kosha. Yo tenía una compañera que se llamaba así, Ananda. Ananda quiere decir felicidad o una gran alegría. En inglés, bliss. Si somos más precisos, se trata como de, digamos, uno le diría un cuerpo extático, que ya, eso es ya trascendiendo totalmente el plano como de lo tangible, si se quiere, donde no hay contradicción ni dualidad. Es decir, lo que, digamos, yo he entendido hasta el momento es que más que sean como cuerpos en el sentido como de elementos separados, porque nosotros somos muy materialistas, tendemos a pensar en términos de, entonces va un cuerpo, entonces acá otro cuerpo, ¿sí? Son más como dimensiones de lo que nos compone que podemos experimentar. Entonces yo puedo experimentar mi cuerpo físico, si tengo hambre como que lo experimento muy realmente, ¿no? Como que está ahí como, pucha, me duele el estómago. El cuerpo mental, cuando uno está en un plan de sobrepensar algo, nos pasa. El cuerpo energético, no sé si eso a algunos de pronto ya les va a sonar un poco hippie, pero en realidad es algo que percibimos. Cuando una persona entra a una habitación, me dice como, les van a regañar, porque uno ya siente como esa ira emanando de la gente. Por así decirlo, es como esa otra dimensión que aún no alcanzamos a percibir. La sabiduría, yo también pensaría que es como una especie como de estado, ¿no? Acá nos ponen un ejemplo de cuándo lo podemos estar. Y si han visto la Pietà alguna vez, ese sería como alguien teniendo, digamos, accediendo a su cuerpo estático, si se quiere, esas experiencias más místicas. Ahora bien, ¿qué es interesante de esto? Y es que acá la división entre lo físico y lo no físico no se da como entre un alma y un cuerpo, sino se da entre distintos tipos de cuerpos, y no es una diferencia sustancial, sino tiene que ver como con nuestra capacidad de experiencia. Entonces, acaba lo físico y acaba lo no físico, de alguna manera, pero es una sola cosa. Todo es cuerpo, pero hay distintas como capas del mismo. La ciencia médica obviamente se va a enfocar, o más bien, de manera curiosa, la ciencia médica se va a enfocar inicialmente en esta parte física, es decir, en lograr una alineación entre estas tres dimensiones del cuerpo, o cuerpos o fundas del cuerpo, como lo quieran llamar. Y eso es muy interesante porque eso quiere decir que la enfermedad ya no se ve como de pronto excesos o defectos de sustancias, sino como una especie de desalineación entre estos tres cuerpos. Es decir, cuando, digamos, es que yo pienso una cosa, que es lo que llaman la incoherencia, es que yo pienso una cosa, pero hago otra. Mi cuerpo mental no está en consonancia con mi cuerpo físico, mi cuerpo de la acción. Es que yo siento una cosa, pero decido más bien pensar diferente y actúo de una manera
de otra manera, además. Entonces, esa sería una forma de ver cómo algo que genera, por ejemplo, desbalances, pero también lo podríamos pensar en términos de psicosomático. Entonces, yo comienzo a tener pensamientos que me generan una perturbación, mi cuerpo mental y mi cuerpo físico se desbalancean, no están en como una alineación, entonces surge la enfermedad y la cura es justamente generar esa alineación y armonía entre las cosas. Obviamente esto tiene que ver también con prácticas de alimentación, que es como todo lo de la Ayurveda, que va muy en la línea de entender cómo funciona el cuerpo, como la parte energética, ¿no? Ellos dicen que uno viene, o sea que cada uno de nosotros cuando nacemos se le asigna como un tipo y una cantidad específica de energía. Entonces eso de ellos lo usan, por ejemplo, para explicar por qué hay personas que naturalmente son más activas y menos activas que otras. En términos occidentales podríamos decir que genéticamente hay también como una especie de memoria que nos dice como no, pues tenemos ciertas tendencias de nuestra familia a ser más proactivos en ciertas cosas, a tener más habilidades para unas cosas u otras, pero al entender eso, por ejemplo, ellos pueden formular como usted es como muy hiperactivo, mejor no coma tanto picante. ¿Sí? Eso es como la parte de la Ayurveda. Si es muy hiperactivo, entonces es bueno que haga una práctica de meditación para que su cuerpo mental esté tranquilo y que coma tales cosas para que su cuerpo físico esté tranquilo y que haga tales cosas para que su cuerpo energético se mantenga estable, y así es como genera la salud. Pero lo que es más interesante acá es que la salud, a diferencia de lo que pasaba en la tradición occidental, no queda separada de lo físico, sino que en último término la alineación que se busca acá es para que la persona pueda llegar a acceder a estos, a la ananda, como a la felicidad, el éxtasis. Y en ese sentido, la noción más alta de salud es lo que ellos llaman el mukti, o la libertad o liberación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se han sentido alegres no sienten como que pueden hacer todo. Ahora imaginen como ese estado de manera permanente. Y en ese momento es como si todos los cuerpos estuvieran en plena salud. Y ahí digamos es cuando tenemos como el panorama completo. No hay problemas ni en el cuerpo físico, ni en el cuerpo mental, ni en el cuerpo energético. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que se levantan como sin energía, como que de verdad no se pueden parar. Y bueno, además uno tendría en teoría como acceso a estas como otras dimensiones, por así decirlo. ¿Cómo se logra esto? Una parte de esa ciencia médica que proponen, que es una ciencia, no es una filosofía, mucha gente cree que es una filosofía o una religión, pero no, es el Ayurveda, y la otra parte es como el yoga. El yoga lo que dice es como, hay muchos caminos para llegar al mismo lado, entonces puedes trabajar desde la acción, puedes trabajar desde el pensamiento, puedes trabajar siendo un devoto, ahí ya tendríamos que entrar un poco más a la parte como de su planteamiento religioso, entre comillas, porque ahí tenemos problemas con la noción. O puedes trabajar desde la emoción, era lo otro que se planteaba. Digamos que esto es muy a rasgos generales. Entonces, ¿qué es lo chévere de acá? Y es que de algún modo el debate filosófico oriental sobre qué es lo que constituye la realidad, ellos dicen hay una sola cosa, pero hay capas, influye su concepción de la naturaleza humana, eso sí impacta a la ciencia médica y lleva a una práctica médica muy concreta, que cuando en efecto encuentra dificultades va retroalimentando esto. Entonces, por ejemplo, no sé si sabían, pero no existe un solo tipo de yoga, sino existen múltiples, porque se ha ido retroalimentando y han ido surgiendo varias tradiciones de ello. Y esto, digamos, es lo que nos muestra, eso es lo que quería como llegar para concluir, es que ese concepto de cuerpo humano está todo el tiempo funcionando en la práctica médica, solo que rara vez uno se sienta como a revisarlo. Y actualmente, a mi modo de ver, las limitaciones que encuentra, así como, digamos, las limitaciones en nuestra acción pueden tener que ver con los límites de nuestros conceptos, puede que los límites a los que se enfrenta una ciencia también tengan que ver con sus límites conceptuales, que no hay tiempo de reevaluarlos porque estamos muy ocupados tratando de salvar al paciente que no se nos muera, ¿sí? Pero estos espacios por eso pienso que son importantes. ¿Cuál es la gran dificultad? Estuve pensándolo mucho, pero volví a leer las meditaciones para esto y encontré esta cita de Descartes que me pareció perfecta para el punto, y es, creo que la gran dificultad es que un designio como tal, es decir,
tomar los avances que hubo en el debate de la medicina sería, por ejemplo, en nuestro caso occidental, como revisar Spinoza, e integrarlo sería un designio arduo y penoso, y cierta desidia nos arrastra insensiblemente hacia la manera ordinaria de vivir. Y como un esclavo gozamos en sueños de una libertad imaginaria pero en cuanto empezamos a sospechar que nuestra libertad no ha sido un sueño, tememos despertar y conspiramos con esas gratas ilusiones para gozar más largamente del engaño. Así recaemos insensiblemente en las antiguas opiniones y tememos salir de la modorra por miedo a las trabajosas vigilias que habrían de suceder a la tranquilidad de este reposo. En vez de procurarnos alguna luz para conocer la verdad, podrían no ser bastantes para iluminar por enteros las tinieblas de las dificultades que acabamos de promover. Adaptando la cita de Descartes de las meditaciones metafísicas. Y ya, esto era algo que mi tío había mandado, pero esta era una explicación más larga, pero no los quiero demorar mucho. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Y ya, gracias. Bueno,